Buenas noches, don Edgardo Melgar. Muy agradecido que nos permita presentarles algunos de los lineamientos que nosotros tenemos bien presentes para compartirlos con la población en un programa como el suyo, visto en todo el país y fuera del país. Y en mi condición de presidente de la Asociación Noroccidental de Cardiología, grupo bien organizado, con personalidad jurídica y afiliado al Colegio Médico, por supuesto, y en nombre de mis 18 compañeros, queremos presentarle algunos detalles científicos sobre lo que estamos pasando. Obviamente, como usted entenderá, doctor Somoza, tengo muchas preguntas para hacerle. No tenemos el tiempo que quisiéramos en el noticiero, pero quisiéramos abordar la mayoría de ellas para salir de muchas dudas de nuestros amables televidentes, por supuesto, en relación a este tema del nuevo coronavirus y el tema de este tipo de padecimientos. Pero antes de eso, solo su impresión breve, antes de entrar en materia, sobre la evolución de esta pandemia en nuestro país. Con la doctora Murillo tendríamos 11 pacientes fallecidos, uno más en Pimienta, el ciudadano asiático, 2 en el departamento de Lloro, es el que estaría por confirmar en Villanueva. Estaríamos hablando de 16 personas muertas y 172 casos a espera de que el gobierno nos confirme más adelante en la noche nuevos casos de COVID-19. Le contestaré tristemente. El problema que hemos encontrado en Honduras básicamente viene de que no nos guardamos. Sinceramente, usted ve la paradoja de lo que pasó en España, en Italia, en Francia, y mire usted la diferencia de los países escandinavos, mire la diferencia de Corea, de Japón, en la cual la gente se guardó con gente con buenas costumbres de higiene personal, de cuidados personales, de hábitos de toser, estornudar, etcétera, y de ser respetuosos con la ley. Sinceramente, y me da mucha nostalgia y mucha tristeza decirle que uno de los factores que creemos que ha influido es el comportamiento humano. Y a mí me ha tocado como médico instruir a personas en la calle, y a nosotros como médicos nos toca hacer intervenciones, porque nos toca hacer intervenciones de corazón en pacientes que lo indican las guías cardiológicas, porque son verdaderas emergencias, no urgencias, sino que verdaderas emergencias. Y nosotros sí hemos aprendido a cuidar el personal, a cuidarnos a todos, desde el comportamiento, desde el paciente hasta nosotros como humanos. Y esa es la forma que necesitamos los hondureños contribuir a la nación. No estamos hablando de contribuirle al presidente o al colegio médico, sino que a la nación. Ser respetuosos de la ley, ser respetuosos de las ordenanzas y los consejos de higiene personal, de hábitos personales, distanciamiento personal. Pero nos pasó un fenómeno en Honduras, el mismo fenómeno que pasó en Francia, en España, en Italia, que lo tomaron a broma, en Nueva York también. Los muchachos siguieron en la calle, siguieron bebiendo, tomando, paseando, en bares, en discotecas, en la playa, y eso hizo una transmisión. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? La gente más frágil. ¿Cuál es la gente más frágil? Ya lo vamos a hablar con usted. ¿Cuáles son los grupos que nosotros estamos sumamente preocupados y vulnerables de lo que ha sucedido? ¿Por qué este virus afecta tanto las vías respiratorias, doctor? Porque este virus, mire, es un virus, le voy a describir científicamente, es un virus RNA. Eso es importante que los médicos, todos los médicos, médicos generales, especialistas de diferentes áreas lo tengan claro. No es un virus ADN. Es un virus RNA que es pesado, tiene 160 micras, pero tiene una malignidad enorme, tiene una corona, por eso se llama coronavirus. Y este virus tiene uno de los segmentos de la corona, tiene un filamento que se llama S1, S2, que es sumamente maligno porque el S1 le da un tropismo, o sea, una afinidad por los receptores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el sistema que gobierna la hipertensión y un balance en el cuerpo para tener normal la presión arterial. Pues le cuento que este virus con el filamento S2 se adosa firmemente a la membrana tisular del receptor AT1, que es donde es la vía final del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Desafortunadamente ese filamento S1 y S2 son malignos, el de la corona del virus, y es tanto la afinidad, el agrado, para que usted me entienda, para que la gente entienda, que se mete en donde está más activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es precisamente las células de vía respiratoria, vía aérea, en el pulmón, por excelencia. ¿Dónde más hay esos receptores? Hay en el pulmón, en la vía aérea, y desafortunadamente hay también en el intestino, hay en el riñón, hay en el corazón, y también ahora hemos visto en los últimos días
los reportes de Francia, Italia, Inglaterra y España, que el virus también tiene afinidad por el bulbo, por la parte del bulbo raquídeo, donde están los centros de control de la respiración, por una afinidad de ese virus con las neuronas postsinápticas y presinápticas. Entonces el virus se puede adosar en el sistema nervioso central y provocar depresión respiratoria y también hasta encefalitis. O sea, es un virus extremadamente maligno y la gente no ha considerado que la gente más vulnerable es la gente que tiene más enfermedades. Por esa razón, como los receptores de renina, angiotensina, aldosterona están en abundante cantidad en el pulmón y en la vía aérea y obviamente en el corazón y en el intestino y en el riñón, ya sabemos que está también en el sistema nervioso, en esas zonas que le acabo de mencionar, es que la gente tiene tantas manifestaciones y hay tanta morbimortalidad. ¿Y afecta y ataca más directamente a los casos con antecedentes de hipertensión, diabetes, lupus, entre otros? Es correcto, porque usted sabe que los hipertensos tienen alterada el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La gente con hipertensión tiene tan activo este sistema que hay una enorme afinidad del angiotensinógeno y se adosa a los receptores AT1 y se produce hipertensión, o sea, se produce vasoconstricción, las arterias se contraen, se estrechan violentamente. Esa es la hipertensión, los vasos estrechados por uno de los mecanismos que es ese. Y entonces el fenómeno es que la gente hipertensa tiene muchos receptores y entonces la gente con arteriosclerosis lleva también activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La gente con diabetes mellitus en general tiene resistencia a la insulina, tiene hipertensión y tiene también afinidad ese virus por esos receptores que están libres, pese a que toman algún tratamiento. Entonces, esa es la afinidad del virus maligno, que le llamamos así porque tiene una afinidad por receptores tan grande que en las personas más vulnerables las afecta. Le cuento que se ha visto que la gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene daño pulmonar, por lo cual también tiene fragilidad pulmonar, la gente con antecedentes cardiovasculares, cirugías cardiovasculares, antecedentes de problemas en las válvulas del corazón, reemplazo de válvulas, lesiones en el corazón, tiene falla cardíaca, tiene gran afinidad ese virus por esos receptores y esa es la razón por la cual la gente tiene que tener mucho cuidado con la información que les llega. En ese sentido, tengo un par de preguntas porque son cosas que se han dicho y tal vez es importante recordarlas y reafirmarlas. Los antihipertensivos, ¿dejan entrar más fácil el virus en los pulmones? No, más bien los antihipertensivos tienen ocupados muchos receptores, porque recuerde que la vía final de los IECA y los ARA2 es inhibir el acoplamiento de la angiotensina 2 con el receptor AT1. Más bien los medicamentos están compitiendo con la angiotensina 2 para evitar ese acoplamiento. Cuando los receptores están ocupados, obviamente no es que el medicamento los tiene todos los receptores ocupados. Hay receptores libres. Y entonces esos receptores libres, ahí el virus tiene más afinidad. Por esa razón, entonces es que la gente, los trabajos iniciales se pensaba que tomar esos medicamentos era malo, o que predisponía a que el virus fuese más violento, y no es cierto. No es cierto. La gente que está tomando sus antihipertensivos no debe de detenerlos, no debe de pararlos, porque se pueden empeorar. Y más bien van a dejar libres receptores para que el virus entre en más. Acuérdese que los medicamentos no es que se ocupan 100% de los receptores AT1, ocupan una buena parte de los receptores, pero no todos. Entonces, eso es lo que hace entonces el virus tan malo, que tiene una gran afinidad por receptores que compite con los medicamentos. Más bien el virus está compitiendo con la terapéutica que se utiliza para controlar la hipertensión arterial. Desafortunadamente ese nicho de pacientes son los mayores. Ese es el problema grande que hay. La cloroquina y derivados y ciertos antibióticos pueden desencadenar arritmias fatales. Es correcto. La cloroquina, la hidroxicloroquina o el fosfato de cloroquina, las dos tienen la facilidad de prolongar el intervalo QT y provocar muerte súbita, por lo cual a mí me han llamado muchos pacientes y amigos que sí es posible que ellos se automediquen si tienen una sintomatología inicial porque creen que tienen una coronavirus inicial. Yo les digo que no, jamás. Acuérdense que son medicamentos delicados que obviamente se han usado para la malaria, pero se usan también para enfermedades inmunológicas por el mecanismo de acción que tienen. Entonces nosotros, el objetivo principal es instruir a la gente que no se automedique por ningún punto. Y si algunas personas están tomando medicamentos como ser, un ejemplo, amiodarona, derivado de la quinidina,
propafenona, flecainida y otros fármacos que usamos para arritmias, esos medicamentos per se prolongan el intervalo QT. Y el intervalo QT genera la posibilidad de presentar taquicardias helicoidales o torcidas de puntas que se terminan en fibrilación ventricular y muerte súbita. Ya hemos tenido pacientes, les cuento que ya hemos visto algunos pacientes ya con este problema por automedicarse ese tipo de drogas. Esas drogas están exclusivamente indicadas en pacientes que se confirma que tienen un coronavirus y que le han hecho un electrocardiograma bien hecho y que no tiene riesgo de muerte súbita, porque también el virus se deprime el miocardio. Una de las sustancias que se activa es un factor depresor del miocardio, el factor de necrosis tumoral, así como la interleucina 1 y 6, que son catastróficas porque genera una reacción de inflamación en el pulmón y también en el corazón que se puede provocar miocarditis y muerte súbita, miocarditis fulminante, o sea, se dilata el corazón, deja de bombear sangre y la gente se muere como lo que pasa en el pulmón. De hecho, que esa pregunta que usted me hace también, la citromicina, el antibiótico acitromicina, que es tan común, los comenzaron a usar los chinos, lo han seguido usando los coreanos, los italianos, los franceses, los ingleses, en Estados Unidos, porque sí se sabe que la citromicina actúa sobre las bacterias que probablemente se aprovechan de la habilidad del destrozo que tiene la membrana alveolo capilar en el pulmón y entonces entran infecciones secundarias. La citromicina sirve para eso, por eso se da por más tiempo. Pero le cuento que usar medicamentos como hidroxicloroquina, fosfato de cloroquina o plaquinol indiscriminadamente es vedado. Y todos mis compañeros de la Asociación de Cardiología me han pedido y me han suplicado que le diga a la población claramente que no se pueden automedicar. Tienen que buscar un facultativo formalmente entrenado que le pueda indicar el fármaco con suficientes criterios. Entonces, con un sí o con un no, ¿hay medicamentos que previenen este nuevo coronavirus? Pues yo le cuento que no hay, mire, revisamos hoy con mis compañeros de la Asociación de Cardiología, con mi hijo que también es médico y con los compañeros del sistema cardiovascular y le cuento que es que no hay nada que pueda decir o va a prevenir, no hay nada escrito, incluso los medicamentos que estamos usando, ninguno tiene trabajo a doble ciego con corte y randomizado. Por ejemplo, hay medicamentos antivirales que se usan, retrovirales que se usan para SIDA, hay 3 de ellos que se hay en el país. Sí. También eso quiero informar a la gente, que sí hay, sí los ha comprado el gobierno, nada más que esos medicamentos se utilizan para SIDA. Lo que pasa es que en esta epidemia los chinos, los coreanos, los italianos, los franceses, los americanos, obviamente han tenido que usarlos y hacer pruebas a ver si funcionan y hay algunos resultados prometedores, incluso medicamentos para la artritis reumatoidea que se usan mensual, que son biológicos, sí sirven combinados y lo mismo el alfa-interferón 2 beta que se menciona que los cubanos lo inventaron, no es cierto, los cubanos no lo inventaron ese fármaco. Ese fármaco se puede usar, uno de los países que lo produce es Cuba, lo produce en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, etcétera, Argentina lo produce también. Pero le cuento que se ha utilizado en combinación con diferentes medicamentos, pero ningún protocolo le puede decir que lo va a curar y tampoco no hay protocolos de prevención todavía y la vacuna está demorado, probablemente va a tardar 1 año mínimo para que se pueda estandarizar. Sí. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con Noticieros hoy mismo y finalmente, ¿cuál es el escenario que usted prevé? Si se puede pronosticar, si se puede predecir qué es lo que va a ocurrir según los datos que tenemos. El escenario primero, que la gente se separe, que la gente obedezca, que obedezca a la autoridad, que la gente tiene que tomar en forma, en serio, las recomendaciones que se le da a alejarse. Porque usted ve la transmisión de 2 metros, la gente no está respetando la lejanía de las personas, se siguen abrazando, la gente se sigue manipulando objetos y sobre todo la gente no está cuidándose, está estornudando enfrente de otro, está escupiendo. Entonces, todas esas normas de higiene y de educación hay que hacerlas, porque no le podemos echar toda la responsabilidad al gobierno. Sabemos que somos un país pobre del tercer mundo y no tenemos todos los recursos que quisiéramos, pero las medidas de educación, la gente siga tomando sus medicamentos, no pare sus medicamentos, los diabéticos, por favor, controlarse, aislarse, sepárense de la gente de la tercera edad, sepárense de la gente que tiene enfermedades de inmunodeficiencia, ya sea SIDA, sepárense de la gente que tiene artritis reumatoidea, la gente que tiene lupus. Esa gente tiene que cuidarse mucho, la gente intervenida del corazón, la gente que tiene insuficiencia cardíaca, la gente que tiene hipertensión. Claro, le va peor a la gente que se controla menos. La gente que está bien controlada probablemente tiene mejor opción de que le vaya bien, porque si un hipertenso está bien controlado, aunque tome un medicamento de estos que inhiben
la cascada del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, si está bien controlado, probablemente los receptores están bastante saturados y le va a costar más al virus llegar hasta esos receptores AT1. El escenario que yo preveo es, uno, si la gente no se sigue cuidando, si la gente sigue desobedeciendo a las autoridades, si sigue soslayando la importancia de cuidarse, y las EPP, yo le ruego a todos los doctores, enfermeras, médicos, todo el personal de salud, miren nosotros cómo andamos vestidos, que por favor no olviden la EPP. El equipo personal de protección tiene que ser estricto, porque después le estamos echando la culpa a todo el mundo y recordemos que no podemos irnos a esconder y decir que no vamos a atender pacientes. Nuestra obligación es seguir enfrentando esta situación como personas que hacemos un juramento hipocrático y que nos ofrecimos siempre a la vida a trabajar por la población, por todo el mundo, sin discriminación de raza, religión, credo político, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario que yo le digo, don Edgardo, y le quiero transmitir a toda la población general, un mensaje a todos nuestros colegas y compañeros cardiólogos es cuidarse, ser respetuosos y, sobre todo, si una persona ha estado en contacto con un enfermo, tiene que aislarse y separarse de los seres que más quiere, no hay de otra. Es la única forma de poder evitar esta propagación, porque el escenario que tenemos no es alentador por las razones que todos conocemos. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a usted.